El sacerdote y filósofo Juan Martín Velasco nos habla del término metamorfosis como un término orientado hacia una peculiar situación de cambio. En el mundo religioso, al menos en los países occidentales, está sometido a una radical transformación y no es posible todavía trazar un mapa preciso de las formas hacia las que caminamos ni el camino que nos conducirá a ellas. Esta situación constituye el reto fundamental para los cristianos que tratan de hacerse cargo razonablemente de las llamadas del Espíritu a las iglesias y de la respuesta que el cristianismo ha de dar responsablemente a ellas. La crisis de la religión en los países occidentales, de tradición cristiana, es un hecho unánimemente reconocido. A esta situación objetiva corresponde una situación de evidente malestar en los sujetos que intentan seguir viviendo religiosamente en la actual situación sociocultural. La crisis religiosa es el reflejo de la crisis prolongada y profunda de la sociedad avanzada de nuestro tiempo. La Iglesia forma parte de las sociedades en transformación, en las que viven y se ven afectadas por sus problemas. Lo decían recientemente los obispos franceses. La crisis por la que atraviesa hoy en día la Iglesia se debe en buena medida a la repercusión en la Iglesia misma y en la vida de sus miembros de un conjunto de cambios sociales y culturales rápidos, profundos y que tienen una dimensión mundial. Estamos cambiando de mundo y de sociedad. Un mundo desaparece y otro está emergiendo sin que exista un modelo preestablecido para su construcción. La situación es tan compleja que parece existir datos que apoyen los diagnósticos más contradictorios. De ahí que nos falten razones, al menos aparentes, para toda suerte de interpretaciones y pronósticos sobre el futuro del cristianismo. Las reflexiones que siguen proponen una hipótesis de interpretación de la situación actual que no se sitúa en el terreno de la sociología. Crisis de las prácticas y de las instituciones religiosas. En lo que tienen de institución gestora de lo sagrado, las religiones tradicionales están en crisis. El declive de las instituciones presenta muchos aspectos. La crisis de las creencias, el abandono de las prácticas religiosas, un gran distanciamiento de la moral oficial, believing without belonging y religiones a la carta. Ya explicaremos a detalle cada una de estas. Empecemos por las crisis de las creencias. Como dato más significativo, hay que señalar la progresiva emancipación de los creyentes respecto a la ortodoxia vigente en las iglesias a las que pertenecen. En el segundo punto, el abandono de las prácticas religiosas, sin ser el más significativo, es el dato más llamativo de las crisis. Basta recordar que la práctica dominical no pasa de la tercera parte de la población en los países con una tasa más alta y está por debajo del 10 e incluso el 5% de las zonas de secularización más avanzadas. En un tercer aspecto, tenemos el gran distanciamiento entre la moral oficial de la Iglesia y no solo la práctica, sino también los mismos criterios morales de los fieles en materias como la moral familiar, sexual y social. En un cuarto punto, podríamos hablar lo que para los sociólogos constituye la raíz de la crisis de la institución religiosa y consiste en el believing without belonging, creer sin pertenecer institucionalmente. La institución se muestra cada vez más incapaz de prescribir a los individuos un código unificado de sentido o unas normas heterónomas deducidas a ese código. Y la razón de esta incapacidad está en la creciente vigencia de la autonomía de la creencia. De ahí sea conclusión prácticamente unánime de los sociólogos que está produciéndose un proceso creciente de desregularización institucional del creer y que consiguientemente la imposición del sistema de normas éticas está siendo instituido por una regularización individual
de dicho sistema con elementos tomados de una distinta tradición religiosa, dando lugar así a una religión a la carta. La secularización y la crisis de la religión están generando un nuevo hecho: las crisis de la socialización religiosa y la quiebra de la tradición, con lo consiguiente constituye la pérdida de la memoria cristiana. El futuro del cristianismo. Ante todo, tiene sentido plantearse la pregunta: si es cierto que la promesa de Dios garantiza el futuro del cristianismo, no lo es menos que nos asegura su persistencia en los países occidentales. Basta recordar lo que sucedió con regiones como la actual Turquía y norte de África, en las que hubo un antaño unas cristiandades florecientes, para darse cuenta de que no nos podemos refugiar en el pasado cuando se trata de construir el futuro. Está pues plenamente justificado preguntarse por el futuro del cristianismo en nuestros países occidentales. Más aún, solo la pregunta sincera por el futuro de nuestro cristianismo nos permitirá descubrir los aspectos históricos de los mismos, que la crisis actual está mostrando ya caducados, y hacer un esfuerzo de imaginación y coraje para no quedar a merced del futuro, sino a disposición de configurarlo. Pero nada justifica las visiones catastróficas del futuro del cristianismo. La situación actual no es ni nueva ni peor que las otras anteriores, y no falta datos que permitan vislumbrar señales esperanzadoras de un futuro mejor. Pero mejor o peor, esta situación es la nuestra, y es en ella donde habrá que descubrir los signos de la persistencia de Dios en nuestra historia. Mirando este desafío desde una perspectiva, aprenderemos a descubrir en ella un desafío a nuestra condición de creyentes, un signo de los tiempos que nos emplace para revisar nuestro pasado y preparar con osadía y creatividad lo que el Señor ha dejado en nuestras manos. Así, la crisis de la institución eclesiástica puede constituir un medio providencial que nos fuerce a superar la tentación del eclesiocentrismo, que no deja de acecharnos. La escasez de la vocación al ministerio ordenado puede resultar una llamada a la superación del clericalismo. La indiferencia religiosa puede aparecer como una consecuencia de métodos pastorales que han abusado del miedo para motivar a la práctica religiosa y la extensión de la increencia. Una invitación a revisar la imagen de Dios que hemos presentado al mundo y una exigencia de purificarla. Hay ciertas tendencias actuales que prefiguran la situación del cristianismo en un futuro inmediato. En ella podremos hablar de la ruptura de la socialización. Una serie de indicadores muestran lo fundado de las previsiones de quiebre en la transmisión del cristianismo, que hasta ahora aseguraba la familia, la escuela, la parroquia y la cultura dominante de tradición cristiana. El alejamiento de las prácticas por parte de los creyentes, la escasa participación de los procesos de iniciación cristiana, más allá de la que termina con la primera comunión, la cada vez menor inscripción de alumnos en los cursos de religión de los centros de enseñanza, la evolución de sus creencias y sus criterios morales. A esto hay que añadir el hecho de que la mujer se está evadiendo de la esfera de la influencia de la Iglesia, porque se ha incorporado al mundo del trabajo y porque se siente discriminada por ella. Y otro hecho, no menos importante, la desaparición por ley de la vida de la actual generación de abuelas y abuelos que han desempeñado un importante papel de suplencia de los padres en la tarea de la socialización. En esta misma dirección operará el enrarecimiento de los agentes pastorales por la quiebra del relevo generacional en el clero y en la vida religiosa.
el cristianismo está sufriendo y sufrirá una forma más acusada en los próximos años, un desplazamiento permanente en los países occidentales. Todos esos datos nos permiten constatar que en los países occidentales el cristianismo está cambiando su forma histórica. Nuestra interpretación del cambio religioso proporcionará pistas para imaginar una configuración del cristianismo que responda a las experiencias y a las necesidades de nuestro tiempo. El alemán Karl Rahner nos dice que el cristianismo del mañana o será místico o no será cristiano. Con el término místico nos designaba Rahner al sujeto de la experiencia extraordinaria, sino al creyente que en medio de la vida hace la experiencia personal de su fe. Ya el siglo pasado, el cardenal Newman había advertido que una fe heredada pasiva, tenida más que ejercida, solo podía conducir en las personas cultas a la indiferencia y en las sencillas a la superstición. Y a finales de este siglo, Congar, después también cardenal, tras señalar que el caparazón del que el catolicismo postridentino había recubierto a los fieles está siendo arrancado por la secularización y los cambios sociales. Añadía que el catolicismo actual o se asienta sobre el centro de la vida cristiana, la experiencia y la vida anterior, o perderá toda la posibilidad de sobrevivir. El pluralismo de la sociedad moderna, tanto desde el punto de vista racial y cultural como de religioso, ha adquirido últimamente dos rasgos característicos: el acceso a la conciencia planetaria y el valor de las identidades culturales. Gracias a los flujos migratorios y a los intercambios de todo tipo, las sociedades avanzadas están resultando plurirraciales, pluriculturales y plurirreligiosas. Además, los humanos nos reconocemos habitantes del mismo planeta, viajeros, como quien dice, de la misma nave espacial, enfrentándonos con los mismos problemas que solo si se los gestiona globalmente se podrían solucionar. El pluricentrismo va a comportar transformaciones importantes en las religiones tradicionales, que no siempre estamos suficientemente preparados ni para percibir ni para afrontar. Algunas ya son perceptibles. En mayor o menor medida, todas las religiones universales se plantearon en la época premoderna la relación con los pueblos ajenos a la propia religión y cultura en términos exclusivistas. Tras la aparición del pluralismo, las religiones en general han sustituido el exclusivismo por la postura exclusivista. Los miembros de otras religiones representarían caminos preparatorios que deberían conducir a la aceptación de la salvación contenida en los propios sistemas religiosos y en el que encontrarían plenamente desarrollados los valores, solo germinalmente incluidos en su religiosidad.